el tercer año de la gran pandemia del 2019. Gracias por su sintonía, donde quiera que usted se encuentre. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias también por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. La pandemia continúa su curso. Estamos en un momento de transición con respecto a esta pandemia. Es una transición, los caminos se bifurcan. Oiga, usted no se sabe por qué camino va a ir esta pandemia. En Europa ya anuncian de que parece que están entrando en la endemia, dice allí incluso funcionarios de la OMS, pero sale el propio director de la OMS contradiciendo a su funcionario diciendo no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Todavía falta mucho camino que recorrer. Países como Estados Unidos están en bajada. Estamos en un momento de transición en esta gran pandemia del 2019. Y vamos a conversar sobre este importante tema con un médico infectólogo, el doctor Juan Carlos Ellis, quien es médico infectólogo. Es también jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto y presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Doctor Celis, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Doctor Huerta, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gusto de saludarlo. Pues mire, son varios temas los que quisiera tocar con usted. Uno de ellos es el que se refiere a la variante Omicron. ¿En qué sentido? En que el tan alto número de contagios que produce Omicron hace que el número de contagios, ese número famoso que siempre hemos temido, ¿verdad? El número de contagios como que pierda relevancia y tengamos que quizás enfocarnos más en ver el número importante, las admisiones en los hospitales y las admisiones a UCI, más que el número total de casos. Por ejemplo, allí en su región, en Loreto, 80% de los casos reportados como hospitalizados por COVID-19 son diagnósticos incidentales, o sea, gente que entró por su diabetes, entró por cáncer o por cualquier razón, le hacen la prueba y le sale positiva, pero no es que haya entrado por COVID. A ver, coméntenos esto, si es que hay que no concentrarse en el número de casos, sino en las hospitalizaciones y UCIs. Sí, doctor Huerta, efectivamente, ¿no? Este Omicron ya sabemos que es una cepa una variante muy contagiosa. Estamos en una ola más de casos leves y ambulatorios, muchísimos casos ambulatorios y leves. Pero lo que se dice, ¿no? Nosotros hemos notado, tuvimos una reunión ayer sobre este tema, y reportando tanto MINSA como de salud, resulta que entre el 80 y el 90% inclusive de los hospitalizados están por otros diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 5 que están esperando sala de operaciones, pero están en el área COVID y figuran como hospitalizados COVID porque tienen una prueba antigénica positiva y un cuadro sumamente leve, o sea, una rinorrea muy leve. Y tenemos otros 10 pacientes también que están ahí por otras causas, ¿no? Cirrosis, tuberculosis, diabetes descompensada, que no están realmente por el COVID. Es un cuadro muy leve, que no ameritaría en realidad hospitalización, pero que en el reporte de hospitalizados nos dimos cuenta de que ellos están como inflando nuestras hospitalizaciones y parecería que tenemos muchos hospitalizados COVID. De esos, por ejemplo, 20 en el hospital regional, en realidad 4 son en realidad que están con una neumonía COVID moderada, ni siquiera grave, y el resto, los otros 16, son, como bien ha dicho usted, diagnósticos secundarios, incidentales, que no son la causa principal de hospitalización. Y lo mismo nos reportan nuestros colegas de Piura y de otras regiones, diciendo, bueno, sí, es variable, parece que en Loreto es mucho más grande, pero otras regiones dicen, bueno, 50% en Piura son diagnósticos que no deberían figurar en hospitalizados por COVID, ¿no? Parece que vamos a tener que modificar ese reporte, al menos eso sí me acuerdo aquí en el hospital, en la región Loreto, de que vamos a tener que diferenciar quién está realmente hospitalizado por COVID, ¿no? Y quién está con un diagnóstico incidental. Y como bien dice usted, nuestro análisis nos dice, bueno, estamos en esta transición de una enfermedad que de muy alta transmisión, que es tan frecuente, que pues si le hacemos pruebas a todo el que ingresa al hospital, probablemente vamos a tener muchísimos cuadros positivos que no ameritarían hospitalizarse por COVID, y estamos viendo esa especie de transición y estamos en ese lío entre cumplir la norma, porque la norma nos exige diferenciarlos,
Y por eso bien hace usted en decir, ¿no? O sea, hay un dilema para la epidemiología, es decir, nos comportamos como siempre o alteramos otra vez todo el hospital, porque es como partir el hospital en dos, en un área no COVID, y eso también dificulta la atención de otros pacientes, ¿no? Muy bien. Doctor, muy interesante. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomar una pausa y vamos a regresar para de entrar un poco más profundamente en esta discusión y hacia dónde, en su punto de vista, puede estar lleno del páncreas, del estómago, del cuello, del útero, de la vejiga, de los riñones. ¡Qué barbaridad! Por eso es que el cigarrillo es el enemigo público número 1 de la salud pública. Si usted está fumando todavía en este pleno año 2022, busque ayuda. Por favor, busque ayuda. Hay muchas maneras en que usted podría dejar de fumar. Gracias por estar con nosotros en este su espacio vital de este día martes 25 de enero del año 2022, el tercer año de la gran pandemia. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Ellis, médico infectólogo y jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto, sobre la pandemia. Doctor Ellis, quería entrar un poquito más profundamente en esto de que en esta transición que le hemos llamado que está la pandemia en este momento. ¿Cuál es su apreciación en este momento? ¿A dónde está entrando la pandemia? ¿Usted está de acuerdo con lo que ha dicho un funcionario europeo de la OMS de que podríamos estar ya entrando en la endemia? Sí, doctor. Al menos con Loreto, como la forma como se está comportando la realidad aquí de casos y de eventos que se reportan en la hospitalización, como le decía, nosotros ya sentimos que esta enfermedad forma parte de nuestro día a día y ya hasta es difícil diferenciar, ¿no?, quién debe estar en un área COVID y no COVID, y más bien separarlos ya se torna un problema para el sistema de salud. Es decir, si tenemos tantos casos leves como Omicron, sobre todo, que da unos cuadros muy, muy leves, a veces solamente picazón de garganta, y ese paciente pues entra con un infarto, con una cirrosis, con una diabetes descompensada, el hecho de separarlo, de tener que decir este paciente es COVID y debe estar en un área aislada, genera un movimiento de recursos, a veces suspensión de cirugías, y lo que vemos en la realidad es que ese paciente es tan leve, ¿sí?, que está alterando todo el sistema para el resto de la atención de salud. Y como vemos cómo cursa esta enfermedad, para nosotros es tan leve en estos casos, que no ameritaría, por ejemplo, ya esto, ¿no? Pero estamos todavía con nuestras normas. Como yo también insisto y creo de que es prematuro decir que esto ya va a ser el final, ya estamos entrando en la fase de endemia donde hay que tratarlo como un resfrío, como una gripe, no lo sé, pero la sensación en el día a día es que ya se torna un obstáculo manejarlo ya a ese nivel, ¿no?, de aislar tantos leves, como les decía, el 90% de leves, y tener que hacer una logística adicional para una enfermedad, cuando tengo emergencias también por tuberculosis, por VIH, por diabetes que se han descuidado, y parecería hasta que el sistema se dedica más al COVID y no le presta atención a esos pacientes, ¿no? Eso es como la fase final de esta pandemia, porque así se pronostica siempre estos casos, hay una tremenda ola de no COVID, y nos preocupan el resto de pacientes ahora, más que estos pacientes leves hospitalizados, y tenemos esa sensación, como dice usted, de que esta ya podría ser, ojalá, esa fase donde ya terminen, después cambien las normas de aislamiento, porque ahora todavía se siguen suspendiendo cirugías, se siguen haciendo pausas, porque ese paciente salió positivo en un cuadro leve, ¿no? Sin embargo, el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, dijo ayer en la tarde, dijo de que, y este es el titular, no asumir de que habíamos llegado al final de esta pandemia. Dice, ¿por qué? Porque estamos manejándonos, dice él, entre el camino del pánico por un lado y el abandono por el otro, y que nadie puede descartar de que aparezcan otras variantes. Es más, hay una variante en este momento, es la BY2, me parece, que está en Dinamarca, y que esta variante ha desplazado a la Omicron en Dinamarca con el 65% de los casos. Entonces, quizá lo que usted dice, hay que manejarnos día a día, pero con los ojos bien abiertos a lo que pueda suceder. Correcto.
Eso es, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es muy prematuro todavía decir que ya hay que actuar diferente. Sin embargo, la realidad nos tiene que mover, ¿no? Yo insisto en que me preocupan, por ejemplo, ahorita el resto de pacientes que han sido de alguna manera desplazados, postergados. Y estamos teniendo ese dilema a veces ético de decir, bueno, yo tengo que darle preferencia al COVID, hasta los presupuestos. Doctor Huerta, es increíble. Como si hay presupuesto para atender a esos pacientes COVID, el 90% son leves y sin embargo tengo pacientes que necesitan otro tipo de atenciones. Como le decía, tenemos un gran porcentaje de pacientes con tuberculosis que han abandonado tratamiento. Por ejemplo, nosotros somos una región bastante extensa, no hay acceso a veces a regiones muy aisladas, fronteras. Y me preocupan esas otras enfermedades, ¿no? Tuberculosis, VIH, que requieren atenciones más programáticas y sin embargo los presupuestos siguen destinados más para COVID, ¿no? Correcto. Entonces, una posible solución, ¿verdad? Esto de mantener los ojos abiertos y tratar de solucionar los problemas actuales sin perder de vista el camino de la pandemia, que es todavía impredecible, sería lograr una mayor flexibilidad, ser mucho más elásticos por ejemplo, en los programas del Ministerio de Salud o de otras organizaciones para que sepan adaptar sus mecanismos a la atención de hechos puntuales presentes, sin pensar de que todavía nuestra atención debe estar 100% en COVID. Sí, al menos yo lo que creo es que muchos de los hospitales, hablo por ejemplo del hospital regional, sí ha habido muchos cambios estructurales que han hecho que tengamos, por ejemplo, áreas separadas, inclusive de UCI, unas pocas camas, para diferenciarlo, ¿no? Que es una exigencia que nos hace su salud y las supervisiones que hace el Ministerio exigen que tengamos áreas diferenciadas. Y yo estoy seguro que en todos los hospitales de alguna manera se han hecho estas áreas. Vamos a tener que mantenerlas, no podemos todavía desintegrar eso, ¿no? Pero como repito, ya es momento de que paremos un poco la priorización de los recursos. Yo creo que hay que entrar en esa fase ya donde estamos viendo qué estamos descuidando. Nos preocupan mucho las infecciones intrahospitalarias generadas durante la pandemia. Las enfermedades crónicas están viniendo muy descompensadas. No sé si las otras regiones son iguales. Pero nosotros, por el tema de acceso, la lejanía, que es desplazarse en la Amazonía, a veces solamente por río, distancias largas de 1 o 2 días, los pacientes han sido muy desplazados, ¿no? Entonces, esa diferenciación probablemente va a tener que continuar mientras no tengamos claro que esto ya termina o no, como bien dice usted, con otras variantes. Afortunadamente, esta nueva variante parece que va a ser rápida. Nosotros ya llevamos casi 3 semanas y media desde que se reportó Omicron aquí. Parece que ya hemos llegado al pico más intenso, estamos teniendo menos atenciones ambulatorias, la gente ya entendió de que los casos muy leves deben manejarse en casa sin necesidad de ir a buscar ya atención. Si hay un contacto positivo, la familia debe asumir cualquier dispositivo adicional es positivo y no estar yendo ya a buscar pruebas. Ya se han dado cuenta muchas familias de que el cuadro es muy leve. Muchas familias incluso bromean y dicen, no, ahora mi tratamiento me ha costado un sol porque con un blister de paracetamol pasé Omicron. Qué bueno, ¿no? Porque hay claro, especialmente muchos casos leves, pero eso es hay que estar atentos, como yo te al curso. Claro. Eso es para las personas vacunadas y que han pasado la enfermedad o vacunadas completamente con su dosis, porque fíjese cómo el ministro de Defensa, el señor Carrasco Millones, está hospitalizado en UCI con Omicron por no haberse vacunado en el momento debido, ¿verdad? O sea que es un momento sumamente especial. Yo creo que tomamos su palabra y nuestros oyentes han entendido perfectamente que ni vale la pena decir esto ya se acabó, ya se terminó, ni tampoco decir que el pánico está allí presente. Es un momento en el que tenemos que tener los ojos muy abiertos a nuestra realidad, pero sin descuidar a dónde está yendo la pandemia en el nivel global. Así es, en realidad nosotros tenemos varias regiones que están cerca a nosotros, por ejemplo, nosotros seguimos muy de cerca a Manaus, ya nos hemos acostumbrado a seguir a las ciudades y regiones que están cerca a nosotros para observar cómo se mueve la epidemia. Manaus, por ejemplo, ya está en una fase de descenso bastante intensa también, o sea, fue bastante rápido, en menos de un mes, o sea, desde enero que empezaron ellos a contar ya están descendiendo sus casos hospitalizados. Esperemos que así también nos vaya a nosotros porque ya estamos en esa fase donde estamos viendo menos hospitalizados. Ojalá. Yo creo que tomamos su palabra. Hay que estar con los ojos en nuestra realidad tratando ahora ya de resolver los problemas de nuestra realidad, pero sin sacar los ojos de la pandemia que todavía tiene un ritmo impredecible. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa nuevamente. Gracias. Gracias, doctor Huerta, por la invitación. Muchas gracias.
Encantado. El doctor Juan Carlos, al cuerpo humano. Maravillosa máquina. El cuerpo humano. El cuerpo tiene cosas tan maravillosas. Y hoy día vamos a aprender de un órgano, señor, señora, que se llama la epidermis. Es parte de un órgano que es la piel y quien nos va a ayudar a entrar a conocer lo que es la epidermis es el doctor Manuel del Solar. Él es médico dermatólogo, jefe del servicio de dermatología del Hospital Cayetano Heredia, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor del Solar, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huertas. El gusto es mío. Gracias por la invitación para conversar un rato sobre la piel. A la orden. Muy bien. A ver, vamos a la primera pregunta de rigor. ¿Qué es y dónde se encuentra la epidermis? La epidermis es una de las 3 capas que constituyen la piel. La piel está conformada por la epidermis, que es la capa más externa, la más delgada, pero no la menos importante, por tanto. Luego le sigue la dermis, donde están los vasos, los nervios, algunas glándulas. Y finalmente la más interna es la hipodermis o tejido celular subcutáneo, que es donde está la grasa, que sirve fundamentalmente como órgano de regulación de temperatura y como una especie de protector frente a los golpes y a los impactos que pueda recibir la piel. Pero la epidermis es la más externa, es la más delgadita. Exactamente. Bien. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Para qué sirve y cómo funciona la epidermis? Interesantísima la pregunta. La epidermis es el aislante natural del cuerpo del ser humano que evita que todo aquello que quiere ingresar a nuestro cuerpo sea bloqueado. Y para eso la epidermis tiene un proceso que se llama queratinización, una palabra complicada, una palabra difícil como muchas de las que utilizamos los médicos, pero representa el proceso de formación de proteína para endurecer las células que finalmente van a estar en contacto con el exterior para evitar que los gérmenes, virus, bacterias, hongos, parásitos puedan penetrarla, así como algunos alergenos de la polución ambiental. Que se pierda a través de la piel líquidos, por ejemplo, generando un desbalance en el equilibrio natural del agua y las sales. Entonces, la epidermis, para hacer una comparación un poco grosera, es como el forro de nuestro cuerpo. Es un forro. Estamos forrados por esta epidermis que impide que nos penetren los microbios, etcétera, y que a la vez nuestros líquidos de adentro vayan a resumir y vayan a salir. Es como una especie de forro. Ahora, la pregunta, ¿qué enfermedades sufre la epidermis? Muchas, que son propias por la composición de esta capa, que tiene en realidad 4 elementos importantes. Los queratinocitos, que son la mayoría de las células que conforman la epidermis, los melanocitos, que en esta época son fundamentales por el proceso de protección de la radiación solar, son los que nos defienden de la agresión de la radiación ultravioleta de la luz. Y nos dan color a la piel también. Algunos elementos del sistema de defensas, como las células de Langerhans y las células de Merkel, que tienen una acción nerviosa a nivel del tacto, de la sensación de esta composición de estos 4 elementos. Por lo tanto, una de las enfermedades más comunes que podemos apreciar en la epidermis y que la caracteriza por este proceso que llamamos de queratinización es la psoriasis, por ejemplo. Normalmente el proceso de recambio celular, es decir, una célula que en esta epidermis tiene que migrar desde el lugar donde se forma hasta el lugar donde se desprende en la superficie como estrato córneo, toma aproximadamente 4 semanas. En la psoriasis ese proceso está muy acelerado por muchos estímulos inflamatorios y eso se da en horas
o en días muy cortos. Entonces ahí es donde se forman las escamas, porque se está dividiendo rápidamente. Tenemos medio minuto en el programa, en el segmento, medio minuto. ¿Qué otras enfermedades, si las puede enumerar? Dermatitis, por ejemplo, melasma, que son dos condiciones bastante comunes, las verrugas por la agresión de los virus, las infecciones de la piel, cuando sale un grano en la piel es por la afectación, tanto los hongos, las tiñas, el herpes por infección viral, algunos tumores que son muy frecuentes como las queratosis seborreicas, que son benignos, y de los que no lo son, como el melanoma, por ejemplo, del que nos tenemos que preocupar en esta época muchísimo, y por lo que siempre recomiendo la fotoprotección y la fotoeducación, ¿no? Doctor de Solar, muchísimas gracias por habernos ilustrado en lo que es la epidermis, dónde se encuentra, para qué sirve y cuáles son sus enfermedades. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a usted, doctor Huertas, al contrario. Encantado. Muy bien. Gracias. El doctor Manuel del Solar, médico dermatólogo, nos estuvo ilustrando acerca de lo que